¿Qué dice el primer postulado? Los electrones giran en torno al núcleo en órbitas circulares de radios definidos. Se trata de órbitas estacionarias en las que no se emite ni absorbe energía. Es decir, lo que dice el primer postulado es que el átomo está formado por un núcleo con una carga positiva y luego los electrones están en órbitas definidas. Por ejemplo, esta sería la primera, le vamos a poner n igual a 1. Esto sería la segunda, n igual a 2. La tercera, n igual a 3. El electrón va a estar en la órbita 1, o en la 2 o en la 3. Imaginad que solamente tenemos un electrón, que es el átomo de hidrógeno. Lo importante de este postulado es darse cuenta que lo que está diciendo Bohr es que el electrón solamente puede estar o aquí o aquí, pero no puede estar entre medio. Los valores que hay entre medio están prohibidos. Si esto lo paso al modelo atómico que llevaba en mente la gente de esa época, sería algo equivalente a decir que yo no puedo poner un satélite en torno a la Tierra en cualquier órbita, sino que hay órbitas que están permitidas y hay órbitas que están prohibidas. Yo no sé hasta qué punto os dais cuenta de que esto es muy raro, pero voy a intentar poneros un ejemplo para que lo entendáis. Imaginaos que vosotros vais al parque y os columpiáis. ¿Os habéis columpiado alguna vez? Hay una etapa que marca la diferencia entre los niños muy pequeños y los niños pequeños, que es cuando un niño es capaz de columpiarse a sí mismo. ¿A qué edad aprendisteis a columpiaros a vosotros mismos? ¿Lo recordáis? Yo sí que me recuerdo porque me caí. ¿Sabéis cómo se columpia uno a sí mismo? Es esa técnica de que tú te montas en el columpio, ¿no? Entonces, estiras los pies y los encoges. Estiras los pies y los encoges. De esa manera lo que haces es transferir parte de tu energía muscular al movimiento del péndulo. Hay dos maneras de autocolumpiarse. Una que es buena y otra que es mala. ¿La buena cuál es? La buena es aquella en la que tú, cada vez que te das el impulso, lo haces con el ritmillo adecuado para subir un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Precaución. Puedes llegar a dar la vuelta. ¿Alguna ha dado la vuelta al columpio alguna vez? No, no lo hagáis. Ese fue el momento. Bueno, ya os lo contaré otro día. Si le das muchas vueltas con mucha fuerza, puedes llegar a dar la vuelta. Es real. Por el contrario, si tú te estás moviendo y eres un poco asíncrono, tienes poco sentido del ritmo, a mí me pasa eso, un día os haré una demostración de baile y lo comprobaréis por vosotros mismos. Es decir, si tienes dificultad para llevar el ritmo y empiezas, yo qué sé, ¿conocéis a gente que al aplaudir hace cosas como esta? Yo lo hago. Venga, vamos a aplaudir. No está dando las palmadas de manera rítmica, sino que lo está haciendo de manera rítmica. Si tú te columpias de manera rítmica, ¿qué es lo que ocurre? Que te paras, porque el impulso lo está dando justo en el momento contrario y entonces llega un momento en que el columpio se para. Bien, me monto en el columpio, empiezo a bandearme, a darme con los pies. Si el columpio se comporta de acuerdo con la física clásica y fuera como un átomo, eso significaría que yo puedo alcanzar cualquier altura y cualquier punto intermedio. ¿Veis el movimiento? Esto es lo que ocurre en la realidad, porque el columpio es grande y se comporta de acuerdo con lo que sería un sistema clásico, un sistema de los que estamos acostumbrados. ¿Qué pasaría si el columpio se comportara como un sistema cuántico, como un átomo? Pues pasaría algo tan raro como lo siguiente. Yo empezaría a darme energía y de repente desaparecería y aparecería aquí. ¿De acuerdo? O aquí, pero no podría ocupar todas las posiciones intermedias. Diríamos que el columpio está cuantificado. Bueno, pues eso es justamente lo que Bohr propone para el átomo. No puede estar por aquí, ni por aquí, tiene que estar o en esta altura, en esta órbita o en esta órbita. ¿Me entendéis? Ese es el primer postulado. Vamos con el segundo. ¿Quién lo quiere leer? Y así os oigo la voz. Venga, Isabel. En cada una de estas órbitas solo puede haber un número dado de electrones, con una energía determinada en cada caso. No todas las órbitas son posibles. Existen órbitas permitidas y otras prohibidas. Efectivamente.
No, en realidad se adelanta un poquito del segundo postulado. En cada uno de estos órbitas no voy a poder poner todos los electrones que yo quiera, sino solamente un cierto número, que vendrá dado por unas normas, de las que hablaremos un poco más adelante. De tal manera que en el momento que un nivel está lleno, si quiero añadir un electrón más, tengo que saltar al siguiente nivel. En general, lo que vamos a ver es que el estar en este nivel o el estar en este nivel tiene una diferencia energética, cuesta más energía estar. Pero eso es el objetivo del tercer postulado. ¿Quién me lee el tercer postulado? Venga. Acher, venga. Para que un electrón cambie de una órbita permitida a otra, es necesario que emita o absorba una cantidad determinada de energía. Ahí está el quid de la cuestión. Si os acordáis, con Rutherford el electrón estaba dando vueltas y emitía constantemente hasta que se precipitaba contra el núcleo. Bohr dice, esto no va a ser así. Lo que va a pasar es que mientras el electrón esté en una órbita, no emite ni absorbe energía. Si quiero que emita o absorba energía, por ejemplo, si quiero que pase aquí, le voy a tener que dar energía. Y por el contrario, si quiero que disminuya aquí, esta energía va a ser devuelta. Para promocionar a niveles de mayor energía, le tengo que dar energía. Para volverla a niveles menos energéticos, tiene que devolver la energía. Claro, aquí estamos hablando de energía como si fuera algo súper abstracto, ¿verdad? ¿A qué energía se refiere Bohr cuando se refiere dar energía al electrón o quitar energía al electrón? Bueno, pues se refiere a algo muy concreto. Se refiere a energía electromagnética, radiación electromagnética. ¿Y qué tipo de radiación electromagnética va a ser? Luz. Luz, fotones. La luz que vemos, cuando incide en un electrón, puede conseguir que ese electrón cambie de nivel. Estamos promocionando un electrón a otro nivel dándole fotones. A ver, esta es la explicación, digamos, más moderna. Para entender que esto es con un fotón y tal, tendrá que pasar algún tiempo. Pero para que me entendáis, para promocionar un electrón de un nivel a otro, tenemos que darle energía. La energía es en forma de radiación electromagnética, de fotones. Si lo pensamos al revés, si yo tengo un electrón que está con mucha energía y pasa a un nivel más bajo, tiene que devolverla. ¿Qué es lo que emitirá? ¿Qué es lo que devolverá? ¿Cómo devolverá esa energía? En forma de luz. Esto que os acabo de describir es un tubo fluorescente. Cuando tú tienes un tubo fluorescente, lo que tienes es un tubo como este, que os he enseñado, es un tubo de descarga, pero que aquí dentro le ponemos un gas. Y cuando este gas le someto o le aporto energía mediante el cebador, mediante una corriente eléctrica, ¿qué es lo que consigo? Que los electrones de esos átomos del gas se promocionen, se pongan energéticos, están contentos. ¡Oh! Pero ¿qué pasa? Que solamente pueden estar en ese nivel energético un cierto tiempo. Al cabo de un cierto tiempo, decaen, vuelven a su estado original y devuelven esa energía en forma de luz. Luego yo excito con estos dos electrodos dándole electricidad, los electrones se excitan, vuelven y al volver emiten luz. ¿De acuerdo? Eso es un tubo fluorescente. Bien. Por lo tanto, el modelo de Bohr, con sus tres postulados, era este. ¿El modelo de Bohr es correcto o no? Bueno, pues el modelo de Bohr es más correcto que todos los anteriores, porque de hecho permitió hacer predicciones. Una teoría científica es buena cuando dice, si esto es cierto, tendría que ocurrir esto otro, y esto otro, esto otro. Entonces tú lo compruebas, si es verdad, la teoría funciona. ¿Qué predicciones permitió hacer el modelo de Bohr? Pues permitió predecir una cosa que se llama espectro del hidrógeno. ¿Qué es el espectro del hidrógeno? Vuelvo a sacar otra vez esto. Había un experimento de estos de tubitos que os he contado que no se entendía. No se entendía, pero en absoluto. ¿En qué consistía el experimento? Cogían un tubo, como este, y lo llenaban de hidrógeno gas. Lo sometían a una diferencia de potencial y entonces, tal como os he dicho, el interior se ponía a emitir luz. Es como un fluorescente.
Es un fluorescente que se ve muy débil, muy débil. No es tan potente como puede ser un tubo fluorescente de los que estamos acostumbrados. Pero el caso es que emitía luz. Y entonces, con esa luz, lo que hacían era... ponían aquí el tubo de descarga en una lámpara, emitían la luz, y esa luz la hacían pasar por una cosa que se llama prisma. Un prisma de vidrio. ¿Habéis visto alguna vez un prisma de vidrio? Un prisma de vidrio es un prisma, es decir, una figura geométrica que tiene la base triangular y tiene una altura, para que me entendáis. La luz, al entrar en el prisma, sufre una cosa que se llama refracción, que consiste en que cada uno de los colores que tiene la luz viaja a una velocidad distinta. De tal manera que a la salida, tú lo que ves es como un arco iris. Y ese arco iris se pone en una pantalla. Si lo que emitiésemos aquí fuera luz solar, veríamos un arco iris continuo, que iría desde ¿dónde empieza el arco iris? ¿En qué color empieza? ¿Nunca habéis visto un arco iris? ¿Cuál es la última vez que visteis un arco iris? Hace una semana hubo arco iris aquí en Zaragoza. ¿Empieza en qué color? En el rojo, bien, y acaba en el morado, violeta. Muy bien. Luego hay nombres específicos para cada color. Pero en general empieza en torno al rojo y acaba en el violeta. Insisto, si la luz es solar, tiene un continuo de colores, va pasando de uno a otro. ¿Por qué? Porque la luz solar es luz blanca y contiene la suma de todos los colores. Pero si lo que ponemos aquí es una lámpara de hidrógeno, gas, tú lo que ves aquí son rayas, las rayas del espectro. Eso es lo que se llama espectro del átomo de hidrógeno. Y se sabe que si en lugar de tener hidrógeno tengo otro gas, las rayas son distintas. De tal manera que, dependiendo de las rayas que yo tengo, puedo decir qué gas es. Es como una especie de huella dactilar. Cada gas tiene su espectro. Esto hoy en día se utiliza cuando vemos la luz de una estrella lejana. Si le hacemos el espectro, podemos ver su composición. Podemos saber de qué está hecha la estrella, por ejemplo, qué gases tiene. Bueno, el problema que tenían entonces es que el espectro de hidrógeno no se tenía ni idea de por qué era como era. Había una serie de rayas, pero los científicos no sabían. Si tú coges el modelo de Bohr y haces unas cuantas cuentas, que tampoco las vamos a contar este año porque son muy complicadas para vosotros, tú puedes predecir exactamente cuál es la distancia que hay entre cada una de las rayas del espectro. Puedes clavarlo. Primer éxito. El modelo de Bohr funciona para explicar el espectro del átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el espectro del átomo de hidrógeno, en el fondo, son los fotones que emiten los electrones cuando saltan de una raya a otra y luego vuelven a bajar. Entonces, si tú sabes cómo son esos saltos, puedes calcular cuál es el color que tienen. Puedes saber cuál es el espectro. Muy bien. Los científicos se frotaron las manos. 1 a 0. Científicos 1, naturaleza 0. Ya sabemos cómo funciona. Vamos a coger y lo que nos ha funcionado con el hidrógeno lo vamos a probar con el siguiente átomo. ¿Cuál es el siguiente átomo en complejidad en la naturaleza, en la tabla periódica? Podéis mirarlo en la tabla. ¿Cuál es el átomo que tiene Z igual a 2? El helio. Pero bueno, si ha funcionado también con el hidrógeno, vamos a ver si explica qué es lo que ocurre con el helio. ¿Sabéis lo que pasó? Que el átomo de helio no era capaz de explicarlo. Ni el de helio, ni el de litio, ni de ninguno de los que había después. Oh, un poco de chasco. El modelo de Bohr es un primer comienzo muy bueno, pero no es suficientemente bueno. Estamos ya en 1920. En ese momento, los científicos lo que hacen es coger algunos de los aspectos del modelo de Bohr y formular una teoría completamente nueva. Y es lo que se llama la teoría cuántica. Ahí están todos los científicos de aquella época, una época dorada de la ciencia, entre ellos Einstein. Y esta teoría, de la que tampoco vamos a hablar nada hasta segundo de bachillerato, da el último y definitivo modelo. El modelo que explica definitivamente no es solo el átomo de hidrógeno, sino todos los átomos, que es el modelo mecánico cuántico, el modelo de la mecánica cuántica, en el que
la imagen de cómo son las cosas a escala pequeña cambia radicalmente. Os recomiendo que veáis el vídeo de Quantum Fracture, lo pronuncio bien, Quantum Fracture. Echadle un ojo porque él lo explica muy bien y lo explica de una manera muy didáctica, ¿vale? ¿Cuánto tiempo nos queda de clase? ¿5 minutos? 4. Casi lo que vamos a hacer, vamos a parar aquí porque el próximo día explicaremos el modelo mecánico cuántico. Y os voy a trazar un poco el plan de lo que vamos a hacer, el plano de metro. Con el modelo mecánico cuántico, a ver, no os lo voy a explicar con detalle porque es muy complicado, pero sí que vamos a ver un poco el final. Es como si, en lugar de ver la película de The Avengers, te contaran solo los últimos 4 minutos. ¿Qué pasa en los 4 últimos minutos de The Avengers? ¿Alguien que me lo resuma? ¿Habéis visto la película? ¿Sí? ¿Qué pasa al final? ¿La habéis visto? Mira que os lo pongo de deberes. Es que yo no la... A ver, os cuento, yo no la he visto. Entonces quiero que me la destripéis. Destripando la historia. La última, ¿en qué acaba? ¿Qué me estás diciendo? Iron Man se muere. Ya me has matado. Iron Man es mi héroe de la infancia. ¿En serio? ¿Y ya no resucita nunca más? Bueno, me voy a ayudar detrás de las manos. Por favor. ¿Pero a quién se le ha ocurrido eso? No pueden matar a Iron Man. ¿Y qué van a hacer ahora? No espero nada. Me has hecho polvo, ¿eh? Me has hecho polvo. Bueno, pues a lo que vamos. Os voy a contar el final de la película. Ahora, cuando yo os cuente el final de la película de cómo son los átomos, vais a sufrir vosotros, porque va a ser un spoiler en toda regla. Os voy a contar el final. Y ese final es muy importante porque si entendéis bien lo que os cuente el próximo día, vais a entender toda la tabla periódica. El gran reto de la tabla periódica, ¿cuál es? Que aprendérsela es un rollo. Pero también sabéis que si tú no te sabes más o menos las posiciones en la tabla periódica, es difícil aprenderse los números de oxidación, las valencias. Los números de oxidación son básicos para poder formular. Y formular es básico para poder hacer problemas de química. Y hacer problemas de química es básico ¿para qué? Para probar. Con lo cual, si no te sabes la tabla periódica, ¿qué te pasa? Suspendes. Entonces, la clase del próximo día es fundamental para vuestra vida. Es más, os voy a decir, aquellos de vosotros que estéis atentos el próximo día a lo que contemos, no solamente vais a entender la tabla periódica y los números de oxidación, sino que os va a ir bien en la vida. Vais a ser profesionales de éxito. Vais a fundar empresas, os vais a hacer millonarios. Vais a tener novios y novias guapos. Todo. ¿Y todo a costa de qué? De entender una simple clase. ¿De acuerdo? Por el contrario, aquellos de vosotros que estéis completamente despistados, que os durmáis, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que acabaréis viviendo debajo de un puente, criando galgos, tocando la flauta. Muy triste. ¿Merece la pena? Sí. Bueno, cortamos aquí, chicos.